Bienvenido y bienvenida a la explicación de la clase 12, donde ustedes podrán acompañar todo el PowerPoint que les dejamos para la clase. Es importante que para esta clase ustedes puedan visualizar el video que está allí de introducción, que puedan ir tomando apuntes de los elementos del teatro y también que puedan ir pensando en sus experiencias que han tenido sobre el teatro anteriormente para aplicar estos elementos. Así que comencemos. Teatro griego. Conocer el origen y las características del género dramático. Además de todos los elementos que ya hemos nombrado sobre la cultura griega, vamos a darnos cuenta que además nos dejaron el teatro, este hermoso arte. Menú o la secuencia de la clase. Primero el video de introducción, que ahí yo les voy a pedir que ustedes lo puedan visualizar porque hay mucha información sobre los orígenes del teatro. Dónde y cómo surgió, también vamos a ver algunos autores importantes y las características del teatro. Luego de observar el video y poniendo especial atención al origen del teatro, es importante destacar que el teatro surge a estos rituales sagrados que habían en honor a Dionisio. Ahí también poner especial énfasis y anotar, por ejemplo, cómo era el nombre de las fiestas en las que se creó el teatro y se realizaban al dios Dionisio. ¿A qué se refiere con el trágico? Que también tiene una relación que se explica ahí en el video sobre de dónde surge, ¿ya? Y por supuesto conceptos claves que tenemos que nombrar, que Aristóteles también los nombra aquí en el video, que tienen que ver con la catarsis, por ejemplo, esta purificación de los sentimientos. El nacimiento del dios Dionisio o los orígenes del teatro están relacionados con este dios y a los rituales que se le presentaban a este dios. ¿Por qué a este dios particular? Porque se cuenta en el mito que es un dios que nació dos veces, ¿ya? Ahí el Zeus engendra a Dionisio junto con Semele y cuando Hera se da cuenta que Zeus la ha engañado, como ya lo hemos escuchado en otras historias, ella decide que tiene que eliminar a ese hijo. Entonces, Zeus se le revela a Semele que él es un dios y un ser humano no podía resistir la potencia de los dioses, entonces ella resulta muerta. Y Zeus esconde el corazón, esconde una parte de Dionisio en la pierna de él para poder seguir gestándolo. Y Hera sigue en este intento por matarlo, pero Dionisio surge nuevamente, nace nuevamente de el mismo dios Zeus. Entonces, esos elementos los relacionamos, por ejemplo, cuando en las plantas o en la primavera vuelven a renacer todos los elementos verdes, como la cultura griega cultivaba especialmente vid o la uva. Nosotros vamos a decir que Dioniso nació dos veces y es por esto que se le rendían honores a esta capacidad que él tenía. En los inicios del teatro vamos a revisar que el ditirambo es el ritual donde se adoraba al dios Dionisio. Eran rituales que se realizaban en los pueblos, la gente era invitada a participar de estos pueblos y cada vez se fueron masificando aún más y esto permitió también que se fueran desarrollando cierto tipo de danzas rituales que permitían hacer estas especies de eh, actuación. Había un coro, que era el coro que cantaba los cantos al dios Dionisio, y ese coro cada vez se fue individualizando más y tomando características propias, y de este coro, de este grupo de cantores, es donde surge uno de esos actores, se individualiza y nosotros lo vamos a entender como el protagonista, que proto y agón significan el primer combatiente, porque era el que le contestaba al resto de los coristas. En las fiestas se realizaban sacrificios, en los orígenes del teatro griego se realizaba este sacrificio, y ese sacrificio tenía este tono de ser una serie de movimientos rituales, una serie de movimientos estudiados y repetitivos que daban como resultado una ceremonia sagrada.
Ese sacrificio era en honor al macho cabrío, en donde se le cortaba el cuello al macho, a la cabra que tenía. Dos conceptos que Aristóteles también los nombra ahí en el video, mímesis y la catarsis. La mímesis es esa capacidad de poder mezclarse y de poder representar otra situación, y la catarsis es la purificación. Esos dos conceptos nos van a permitir a nosotros dar como resultado a el teatro. La tragedia, que se forma después, cuando ya se ha individualizado toda, se ha separado de los rituales, nosotros vamos a ver que surge la tragedia. En primer momento, en los siglos sextos antes de Cristo, es cuando surge esa tragedia. Y proviene de la palabra tragos y ode, que es un canto al macho cabrío. Entonces, pasamos de estas situaciones rituales, que son mucho más antiguas, allá a entender cierto tipo de representación como la tragedia, que es el canto al macho cabrío. Después nos vamos a dar cuenta que la tragedia, como decía en el video, tiene una relación eminentemente trágica, ¿ya? Tenemos tres autores destacados acá: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo se le conoce como el primer trágico, porque nos legó ahí una serie de textos que tenían este personaje, el protagonista individualizado, y que interactuaba con el resto de los dioses. ¿Qué temáticas se presentaban allí? Temáticas relacionadas a los mitos, para que los seres humanos, los hombres, pudieran entenderlo. Una de las tragedias más importantes que nos legó Esquilo es Prometeo, pero también tenemos otra trilogía llamada La Orestiada, que era la que se nombraba ahí en el video. Sófocles es el trágico que se consolida como el mejor trágico de la historia de la Grecia antigua, porque él logra separar ya al protagonista e incluye al antagonista. También con Sófocles nosotros vamos a ver que él incluye la escenografía. ¿Cómo incluyó la escenografía en esa época? Se pintaba una tela que representaba el fondo, y eso era la ambientación que se le daba a toda la tragedia. ¿Ya? Aquí Sófocles nos legó una cantidad muy, muy grande de obras teatrales, de tragedias, pero siempre nosotros solemos recordar la tragedia de Edipo Rey, ya que es parte de una trilogía. Los trágicos, cuando se presentaban a los concursos de tragedia, debían presentar una misma historia, pero que se fuese presentada en tres momentos importantes. ¿Ya? Entonces, Edipo Rey corresponde a una parte de esa tragedia. Y Eurípides, que es el otro gran trágico de la Grecia antigua, que él nos legó, y una serie de tragedias también muy, muy importantes, pero la diferencia con los anteriores es que incluye personajes femeninos como protagonistas. Entonces ahí ya tenemos una evolución mucho, mucho más rápida hacia lo que es la época moderna, ¿ya? Y ahí Medea, que es una historia que de verdad ustedes la, la pueden encontrar en internet para verla representada, donde una mujer despechada, para poder vengarse de todo el daño que le había hecho este hombre por promesas no cumplidas, mata a sus propios hijos. Y ahí hay una figura femenina muy, muy potente, maravillosa, que nos introduce a la época moderna. La comedia es muy posterior, fíjese, en el siglo V antes de Cristo. La comedia tenía como finalidad hacer reír al espectador. ¿Ya? La comedia se presentaba posterior a las tragedias, y ahí proviene de la palabra comos y ode, que es canción del desfile. Los personajes que se presentaban en la comedia antigua eran personajes que eran ridículos, y que representaban seres comunes y corrientes, a diferencia de la tragedia, que se representaban seres, personas de la realeza. ¿Ya? Aristófanes nos legó ahí una de las grandes comedias que se llama Las Ranas, y Menandro, que nos legó el Misántropo, que tiene varias versiones. Después nosotros vamos a encontrar ahí varias versiones. Autores de tragedia, para tener un panorama, y porque vamos a leer también, voy a incluir algunos fragmentos en actividades posteriores de estos autores trágicos, ¿ya? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Autores de comedia, Aristófanes y Menandro, ¿ya?
¿Qué vamos a ver entonces del género dramático, las características del género dramático? La primera parte es los elementos generales de este género, el teatro como lo conocemos hoy. Aquí empezamos entonces con estos elementos. El género dramático es un legado del teatro griego y ellos fueron los que nos dejaron la estructura que se ha ido perfeccionando, que se le han ido agregando cosas, pero su base, el sentido base, es el que nos legó el teatro griego. O sea, así de geniales fueron los griegos que logran dejarnos este gran género. El concepto de género dramático es aquel que representa un conflicto por medio del diálogo de los personajes. Es fundamental que tenga claro que el teatro griego es a través del diálogo, ¿ya? Sí podemos ver que el diálogo puede estar presente, por ejemplo, en el género narrativo, pero lo que predomina en el género dramático es el diálogo, es decir, que predomina la función apelativa. Un elemento importante, un concepto importante que subyace aquí dentro del género dramático es la virtualidad teatral. Es la capacidad de una obra para ser representada. Y en esa capacidad para ser representada van a entrar en juego otros elementos que están declarados en el texto dramático, pero que se representan cuando ya nosotros cumplimos todo el proceso con la representación. Obra dramática versus obra teatral, hay que hacer la diferencia. La obra dramática es lo que nosotros conocemos como literatura, es ficción, es creada por un dramaturgo, posee un conflicto, tiene acciones que se desarrollan en un espacio determinado. Es lo que nosotros conocemos vulgarmente como el texto, lo que leemos. A eso le llamamos la obra dramática. Y la obra teatral, en cambio, es cómo se concreta ese texto dramático, esa obra dramática. Es cómo nosotros llevamos a cabo la puesta en escena para poder representarla frente a una audiencia y buscamos conmover a ese espectador. La obra teatral entra en juego todos esos elementos anexos como el maquillaje, la iluminación, eh, etc. Estructura interna, lo que muchas veces conocemos como el conflicto, ¿ya? Pero aquí nos vamos a dar cuenta, como si ustedes observan acá, que el conflicto es mucho más complejo que solo un clímax o una parte más eh, con un enfrentamiento de fuerza. Primero, lo primero que debe ocurrir es la presentación del conflicto. En el inicio nosotros vamos a conocer a los personajes principales, que ahí podemos tener al protagonista y al antagonista. También vamos a conocer, se nos adelanta en un primer momento cuál es el conflicto, es decir, la presentación de las fuerzas en pugna. Pugna es lucha, que se están confrontando una a una. A eso se refiere. Y en este momento se nos va a dar una primera señal cuáles son esos personajes principales, protagonista, antagonista, y también cuáles son esas fuerzas en pugna. El desarrollo, vemos la serie de acciones que permiten que nosotros podamos comprender, entender cuáles son esas fuerzas en pugna, qué quieren cada uno, los distintos objetivos que se van a ir presentando. Y vamos a ver que comienza esta confrontación de las fuerzas con diferentes acciones. El clímax es un momento de máxima tensión y es el momento en donde las dos fuerzas chocan, donde ya pareciera que no va a haber una resolución, en donde nosotros vamos a ver que hay una lucha permanente ahí por conseguir qué es lo que se quiere lograr, hasta que llegamos a una resolución de la pugna o el desenlace. Y aquí, cuando nosotros siempre hablamos en el desenlace que hubo un triunfo por sobre otra de una de las fuerzas. Ese triunfo no quiere decir que alguien ganó y el otro perdió, sino solamente que se supera la fuerza. En ese superar las fuerzas puede ser que se muera el protagonista, ¿ya? O que caiga en desgracia ese protagonista. ¿Ya? Entonces, el triunfo sobre otra es porque logran vencerse las fuerzas. Es un concepto mucho más amplio. Acá tenemos una imagen de los lugares donde se representaba la tragedia griega. Si ustedes observan acá, tenemos un gran espacio semicircular donde se ubicaba la gente que llegaba hasta el lugar donde iban a haber tragedias. Abajo se ubicaba el coro. En el centro circular que nosotros vemos ahí era donde iban a haber distintos momentos dramáticos, acciones dramáticas, y al fondo ese espacio rectangular es el esquene, que era donde estaba ahí la representación. El coro acompañaba todo esto.
En sus orígenes se aprovecharon las laderas de los cerros para que la gente se pudiera ubicar y los actores pudieran proyectar la voz de manera natural. Los actores usaban estos coturnos que se nombraban y unas máscaras que representaban el sentimiento básico que los iba a caracterizar. ¿Ya? Y podría haber ahí un cambio de máscara en algún momento. ¿Ya? Y la gente tenía que estar en silencio porque se trabajaba solamente con la voz natural. ¿Qué pasa? ¿Cómo organizo todo ese conflicto que hablábamos como estructura externa? ¿Qué pasa con esa estructura externa? ¿Cómo es ese orden? ¿Cómo es esa organización? Tenemos tres elementos que nos van a ayudar a organizar esa estructura externa, que tiene que ver con cómo ordeno de manera formal todo ese conflicto, ¿ya? Y acá nos tenemos que fijar en ciertas marcas textuales. El acto es cada una de esas partes que divide la obra dramática. En la representación, el final o inicio de un acto está marcado por la bajada o subida del telón. Tengo tres momentos importantes, entonces pueden ser, lo puedo dividir en tres o lo puedo dividir en cinco. Es esa parte importante que nosotros vamos a dividir esa obra. La escena son las partes menores de esa obra que me ayudan a desarrollar el conflicto y está marcada por la entrada y salida de los personajes. Esa entrada y salida de personaje está dividida por los objetivos que quieren alcanzar. Por ejemplo, necesito que el protagonista le llegue nueva información, entonces introduzco ahí a escena un personaje secundario que por medio de una conversación le va a entregar la información necesaria para que haya un desarrollo de la acción. Ya cumple ese objetivo de conversar, entonces nosotros vamos a ver que ese personaje secundario se retira. El cuadro, en cambio, es el espacio físico donde ocurren las acciones. Puede ser distinto para cada escena o se puede mantener igual a lo largo de toda la obra o a lo largo de una serie de escenas. ¿Ya? Puede ser el mismo también para toda la obra. Siguiente. ¿Cómo llevo a cabo a través del diálogo esa serie de acciones? Lenguaje dramático o lo que dicen los personajes. Tengo distintos tipos de lenguajes dramáticos dentro de la obra teatral, el texto teatral. ¿Ya? El primero y el más característico es el diálogo. El diálogo es la interacción que hay entre dos o más personajes. Es lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, están conversando. El diálogo es ese intercambio de interacciones entre uno u otro personaje. No hay una limitante para poder entregar el diálogo, pero sí es importante que todo se diga a través del diálogo. Por eso, en lingüística, cuando nosotros hablamos a través de las palabras, creamos realidades, el teatro de alguna u otra manera también hace esto a través del diálogo. Otro elemento del lenguaje dramático que vamos a encontrar presente dentro del género dramático es el monólogo. ¿En qué consiste el monólogo? Cuando uno de los personajes solo en el escenario, manifiesta un discurso individual, ¿ya? Lo exterioriza como expresión de su conciencia. Ese monólogo no va dirigido a un personaje en particular, solamente tiene que ver con la necesidad de poder exteriorizar esa serie de pensamientos. El soliloquio también ocurre de un solo personaje, pero acá tiene la finalidad de expresar algo en particular, algún sentimiento, un malestar, una reflexión. Hay algunos autores que los clasifican como similares, pero el monólogo, la diferencia es que es mucho más complejo esa expresión de los elementos del mundo interior. En el soliloquio vamos a manifestar algo particular, algún sentimiento en particular. El monólogo es mucho más complejo porque es todo mi mundo interior. También vamos a lograr reconocer el recurso de la parte. Esto ocurre cuando entre dos personajes o más hay una conversación, hay un diálogo y uno de esos personajes se aleja, se aparta y dirige ese diálogo hacia el público directamente. Y ahí nosotros tenemos una parte. ¿Qué tiene de particular este recurso? Que el texto dramático lo va a indicar aparte o al público, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces ahí hay una pista también que les va a hacer. ¿Qué nos queda de
este último criterio son las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son todas aquellas indicaciones entregadas para el dramaturgo para representar la obra. Muchas veces nosotros hablamos de las acotaciones eh, como los que están entre paréntesis. ¿Ya? Sí, ese es un tipo de acotación. También nosotros habíamos estudiado que habían acotaciones directas e indirectas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces ahí también acordarse de qué correspondía cada una. También acotaciones que nosotros vamos a encontrar en el texto dramático corresponden a las indicaciones para armar la escenografía. El desarrollo, vemos en escenario un árbol, al fondo vemos una luz cenital, esas son indicaciones que también corresponden a las acotaciones. ¿Ya? Si bien no son parte de los diálogos, también encontramos este recurso que es directo desde el dramaturgo para poder representar. Conteste el formulario que está aquí en esta misma publicación. Ya no olvide confirmar. Para poder cerrar todo este tema, nosotros tenemos que recordar que son los griegos los que nos dan el legado. A partir de estas situaciones rituales, las que nos van a convencer a nosotros para lograr, o sea, no convencer, sino que nos van a mostrar cómo podían entregarle mensajes y hacerle entender a todas las personas cuáles eran los ideales a seguir. ¿Ya? Espero que si tienes alguna duda, no olvides en preguntar y que hayas disfrutado también esta sesión. Adiós.